Bienvenidos a esta actividad en marco del Día Internacional de la Biodiversidad. Hoy nos acompaña Daisy Maturana Galleguillos, profesora de Biología y Ciencias de la Universidad de Antofagasta, representante regional de la Fundación Kennedy en Antofagasta y encargada del proyecto de conservación del humedal La Chimba, quien nos hablará sobre la biodiversidad y la conservación del humedal La Chimba, junto a Roberto Villablanca Montaño, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, encargado de recursos naturales de la Seremi del Medio Ambiente Región de Antofagasta y profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Católica del Norte, quien nos hablará sobre las nuevas áreas y humedales protegidos en la región de Antofagasta. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios que leeremos al final de cada presentación. Bienvenido. Hola, buenas tardes y a todos, a todas y a todos. Muchas gracias por unirse el día de hoy a esta celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Bueno, como ustedes pudieron ver en la cápsula, mi nombre es Roberto Villablanca, yo trabajo en la Seremi del Medio Ambiente, en la sección de Recursos Naturales y Biodiversidad. Y hoy quería compartir con ustedes una presentación respecto a desafíos en términos de conservación de biodiversidad que tiene la región de Antofagasta. Obviamente agradecer la invitación de la Universidad de Antofagasta a través de la doctora Gladys Hayashida, que nos invitó nuevamente a contar respecto a lo que estamos desarrollando en estas materias, ¿cierto? En esta celebración tan importante de este Día Mundial de la Diversidad Biológica. Ok, como les dije, yo les voy a hablar hoy día de estos nuevos desafíos de protección, conservación de nuestra biodiversidad, en particular de la creación de nuevas áreas protegidas para la región y la declaratoria de humedales protegidos en el marco de una ley que les voy a explicar en un ratito más. Antes de comenzar de lleno con el contenido central de esta presentación y estos desafíos que les estaba contando, quisiera compartir con ustedes un concepto que es el de área protegida. ¿Qué entendemos por área protegida? Extraje lo que me parecía muy adecuado, esa definición que está en el artículo 3 propuesto del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, ¿cierto? Ustedes saben, en el marco de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su modificación en el año 2010, quedó un artículo transitorio que indicaba que a un año de promulgación de esa ley se debía presentar un proyecto de ley para crear este tan necesario servicio que se haga cargo de la protección y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Y allí está incorporado en este proyecto de ley este concepto de área protegida. ¿Qué es? ¿Sí? Espacio geográfico específico y delimitado, es decir, tenemos que saber dónde, cuáles son los límites, ¿cierto? Que está reconocido por un acto administrativo. El proyecto de ley propone un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Con qué finalidad? Asegurar en el presente y a largo plazo la preservación y la conservación de la biodiversidad del país, así también como la protección del patrimonio natural, cultural y de valor paisajístico que ese espacio incluye, contiene, ¿cierto? Obviamente este concepto delimita un espacio y también incorpora este acto administrativo y a posterior, ¿cierto? Una vez que está creada esta área protegida, la definición e incorporación de un plan de manejo que orienta respecto a las acciones que deben llevar a cabo justamente para preservar y conservar esa biodiversidad que está contenida en el área protegida, que es una muestra de la biodiversidad que está presente en nuestro territorio. ¿Por qué son tan importantes las áreas protegidas para un país, para nuestra nación? Primero, porque corresponden a una muestra representativa de nuestra biodiversidad, ¿cierto? No tenemos toda la biodiversidad contenida en el interior de las protegidas, el objetivo es avanzar hacia allá, pero sí al menos esos ecosistemas que son más relevantes por su singularidad, por las características, por los grados de endemismo
de especies que están presentes en nuestro territorio y que podrían estar incorporadas al interior de una área protegida, esas debemos hacer un esfuerzo para poder protegerlas y conservarlas. Además, porque esas áreas protegidas proveen una serie de servicios ecosistémicos, servicios ambientales, de la biodiversidad para el bienestar humano, ¿cierto? En los distintos territorios. Servicios de regulación, por ejemplo, de soporte de biodiversidad, agua potable, agua para diferentes usos, agricultura, etcétera. Servicios que están vinculados con la recreación, con aspectos culturales asociados a las comunidades indígenas, algunos servicios de provisión de productos no madereros, por ejemplo, frutos, etcétera, hierbas medicinales. Se pueden ocurrir una infinidad de servicios ambientales que proveen las áreas protegidas para el bienestar humano, el bienestar de nuestra sociedad. Ok, ¿y cuánto hemos avanzado en la protección de nuestro territorio aquí a nivel regional? Este gráfico lo hemos revisado, ¿cierto? Lo hemos visto en varias ocasiones. Aquí se resume las distintas categorías de áreas protegidas que tenemos en la región, aquellas que están administradas por la Corporación Nacional Forestal en el marco del SNASPE, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. La figura al amparo de la Ley de Monumentos Nacionales, santuarios de la naturaleza, los sitios Ramsar, que son estos humedales de importancia internacional, las autodestinaciones o bienes nacionales protegidos, una categoría que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, y los parques y reservas marinas en ecosistemas acuáticos marinos. ¿Okay? Y la primera son los sitios prioritarios, las dejé para el final, porque no son áreas protegidas, sino que son territorios de alto valor por su biodiversidad, que están presentes en las regiones, están definidos en las regiones, y una de las aspiraciones es que esos territorios puedan en un tiempo determinado constituir también áreas protegidas, ser definidos como áreas protegidas. La región tiene una superficie cercana a las 12 millones de hectáreas, un poco más. De esas, fíjense, el 7% son sitios prioritarios, como por ejemplo el Salar de Atacama, el oasis de Quillagua, el oasis de Calama, la península de Mejillones. Y las áreas protegidas, si sumamos todas estas categorías que aquí tenemos, que vemos en pantalla, no superan el 4,3% del territorio regional. ¿Okay? Si sumáramos los sitios prioritarios, alcanzaríamos un poquito más de un 10%. Es decir, tenemos solo el 4,3% del territorio de la región bajo alguna figura de protección oficial. La meta país en el convenio de la diversidad biológica es alcanzar el 17% de al menos los ecosistemas terrestres, marinos, dulceacuícolas, acuáticos más representativos. Entonces aquí tenemos una deuda, tenemos una brecha que cubrir, teniendo presente que nuestro desierto es un desierto vivo, donde su patrimonio natural es totalmente y absolutamente relevante. ¿Okay? Y es por eso que les traje hoy día a colación, ¿cierto? ¿Cuáles son las propuestas de nuevas áreas protegidas que pudieran sumar, aumentar este porcentaje y a partir de allí incorporar dentro de estos territorios también fauna, flora, animales, plantas, hongos, líquenes, microbiota, ¿cierto? Representativa de nuestro norte de Chile. Para ello, voy a presentar dos alternativas en las cuales estamos trabajando de figuras de protección y conservación. La primera es la de humedales urbanos, humedales declarados bajo esa categoría por parte del Ministerio del Medio Ambiente, todo ello en el marco de una nueva ley, la Ley 21.202, la Ley de Protección de Humedales Urbanos, cuyo objetivo es protegerlos a partir de una declaración del Ministerio del Medio Ambiente, ya sea por oficio, es decir, por iniciativa propia del Ministerio del Medio Ambiente o a petición de un municipio respectivo. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Primero, que ese ecosistema sea un humedal, es decir, que tenga un régimen hidrológico, si no permanente, al menos temporal, frecuente, ¿cierto? Que esté cubierto de agua.
Que exista vegetación ripariana, vegetación asociada a ecosistemas de humedales como las totoras, la cola del zorro, los juncos, ¿cierto? O que exista suelo hídrico, es decir, un suelo húmedo, un suelo altamente saturado. Que todas esas condiciones, si se dan alguna de esas condiciones, es un humedal. Y segundo, ¿qué es un humedal urbano? Un humedal urbano es aquel territorio que tiene esas características que les nombré recién, que está total o parcialmente dentro del límite urbano. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles tenemos aquí en la región de Antofagasta bajo esa condición? Son un poquito más de 1000 hectáreas las que tienen esa condición. El río Loa, por supuesto, atraviesa el radio urbano de la comuna de Calama. No les voy a hablar en detalle acá porque lo vamos a ver en las láminas siguientes. Y una serie de humedales que están ubicados en la comuna de Antofagasta. Hay otros más, solamente aquí destaco algunos en los cuales nosotros estamos trabajando con apoyo de las municipalidades respectivas y evidentemente de la Fundación Kennedy, que ahí después de ahí sí nos va a dar una clase magistral sobre el humedal de la Chimba. ¿Ya? La Chimba, nuestro querido humedal de acá del borde costero en la parte norte de la ciudad de Antofagasta. Este es un humedal que está totalmente dentro del límite urbano, está inmerso en la matriz de la ciudad, ¿cierto? Lo que ustedes ven en esta imagen a la izquierda es una vista aérea de ese humedal. Lo que observan en amarillo es el polígono que cumple con esas características que les dije hace un ratito: vegetación, cuerpos de agua, suelo húmedo, ¿cierto? Que delimitamos con el fin de poder declararlo humedal urbano, ojalá en los próximos meses. Es 1 hectárea, tiene 2 espejos de agua, la zona sur tiene mayor cobertura de vegetación, hay especies que son emblemáticas de ese sector y de las aguadas costeras de la región de Antofagasta, como el caracol de la Chimba. Las principales amenazas: el tránsito de vehículos, la extracción de agua, que afortunadamente ya cada vez es menos, la presencia de perros en vía libre, conejos y otras especies exóticas que pudieran estar impactando la fauna del lugar. Es un espacio tremendamente importante para la educación ambiental de antofagastinos, antofagastinas, para la observación de fauna, bueno, y como todo humedal presta una serie de servicios ambientales. Está incluido en el listado oficial del Ministerio del Medio Ambiente y por lo tanto va a ser el primer humedal urbano declarado bajo esta categoría en la región de Antofagasta. Sigamos recorriendo estos humedales urbanos. Siguiente humedal, el humedal del kilómetro 12, el humedal que está ubicado en el borde nororiente, noroccidente, o norponiente del Salar del Carmen, ¿cierto? Esto es a la salida de Antofagasta por la quebrada de Salar del Carmen, a subida Allende, ¿cierto? Ustedes llegan al portezuelo, al lado izquierdo se observa la planta de abatimiento de aguas servidas, y a mano derecha hacia abajo hacia el salar, si estamos mirando hacia la cordillera, está ubicado este humedal. Este humedal está totalmente dentro del límite urbano, es una zona industrial de acuerdo al plan regulador de Antofagasta, es un humedal artificial, eso es importante decirlo. Este se generó a propósito del depósito durante mucho tiempo de los lodos provenientes de la planta de abatimiento de aguas servidas, de agua potable que venía de Cordillera, de la empresa Aguas Antofagasta, que no recuerdo qué nombre tenía en esos tiempos, ¿cierto? Después que se dejaron de depositar los lodos, tenía que seguir manteniéndose el humedal, y de acuerdo a lo que establece una resolución de calificación ambiental que recae sobre Aguas Antofagasta, ahí hay un compromiso de mantener ese ecosistema con un riego al menos de 60 metros cúbicos por día. Entonces ahora lo que mantiene ese ecosistema es un riego artificial. No por eso, obviamente, menos importante este ecosistema. Nosotros hemos definido que el humedal corresponde a un poquito más de 50 hectáreas. La vegetación se concentra en la zona norte, vegetación que es dominada, ¿cierto?, por cola de zorro, es la principal especie, la que tiene mayor cobertura en el humedal, en el sector. Es hábitat para más de 50 especies de vertebrados, particularmente aves, las registradas, probablemente hay muchas más, hay que seguir investigando. ¿Cuáles son las principales amenazas de este humedal? El crecimiento del barrio industrial. Ustedes saben, hay un barrio industrial en el sector, también quedan algunos relictos de lo que antes
era pequeña agricultura que se desarrollaba en ese lugar, pero claro, el desarrollo industrial hace que el espacio del humedal se vaya reduciendo, por lo tanto, urge la declaratoria que permita garantizar una mayor protección. También hay presencia de perros que perturban a la fauna y residuos de diversa naturaleza. ¿Ya? Es un sitio muy importante para la observación de fauna, pero también para la estabilización y remediación de suelos. En particular, el servicio que presta la vegetación, justamente porque allí se depositaban los suelos de los sólidos, perdón, los lodos de la planta de abatimiento, por lo tanto, con alta concentración de metales y metaloides como arsénico. ¿En qué estamos? Ya está la ficha elaborada por parte del Ministerio del Medio Ambiente, de la Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta, un trabajo que hicimos en conjunto con la Municipalidad de Antofagasta y con la Fundación Kennedy, y esperamos ya la próxima semana, los próximos días, poder tramitarla para solicitar su declaratoria. Río Loa, un humedal que está parcialmente ubicado dentro del límite urbano. Estamos pensando en una superficie de 1000 hectáreas, ¿cierto? De lo que corresponde a la subcuenca que va desde la junta del río Salado, un poquito más abajo de Chiu Chiu, hasta la junta con el río San Salvador. Toda la caja del río, el área húmeda, si lo podemos decir de alguna manera. ¿Cuáles son las principales amenazas? La principal es que hay mayor demanda de recurso hídrico en el Loa que la oferta disponible en caudal. Por algo el río Loa está declarado agotado para nuevos derechos de aprovechamiento desde el año 2000. ¿Okay? Hay presencia de especies exóticas invasoras como la trucha, que afectan peces nativos como el pejerrey del Loa, y obviamente en un menor grado la existencia de microbasurales particularmente cercanos al área más urbana. ¿Okay? Es un sitio importante para la observación de fauna, para el desarrollo de actividades culturales, recreativas, etc. ¿Okay? ¿En qué estamos? Estamos elaborando la ficha. Aquí la apuesta es que la Municipalidad de Calama le solicita al Ministerio la declaratoria de humedal urbano para este tramo tan importante del río. Ya, es una apuesta, tenemos que verlo ahí técnicamente, ir afinando detalles. Allí en la imagen un par de patos jergones que es parte de la fauna habitual que uno encuentra en el río. Ok, esos humedales urbanos, ahora le voy a hablar en las pocas láminas que me quedan respecto a santuarios de la naturaleza. Otra figura importante mediante el cual se pueden proteger territorios. ¿Qué son los santuarios de la naturaleza? Son territorios sagrados, sagrados para el patrimonio natural, ¿okay? Y también para el patrimonio arqueológico, evidentemente, ¿cierto? Son monumentos nacionales, ¿cierto? Justamente porque en su interior, ¿cierto?, hay objetos que son de carácter natural o histórico muy importantes de proteger. No solamente para las generaciones de ahora o las futuras, sino que también para la investigación científica. Esto es al amparo de la Ley de Monumentos Nacionales y de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Primer santuario, la Chimba, nos repetimos. La Chimba va a tener doble protección. Humedal urbano y también santuario de la naturaleza. Y ese está un poquito más avanzado que la de humedal urbano. Lo que ustedes ven en rojo es el polígono que hemos delimitado para el santuario de la naturaleza Aguada La Chimba. Son 2,24 hectáreas, es un poquito más grande que el polígono del humedal urbano, ¿cierto? Incorpora obviamente los 2 espejos de agua, la vegetación, la justificación del punto de vista de sus características abióticas y bióticas, lo vivo y lo no vivo, es lo mismo, ¿cierto? Las mismas amenazas. Solo destacar que esto ya está aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en octubre del año pasado. Entonces estamos a la espera de que se publique el decreto supremo en el diario oficial. A partir de ese día ya se entiende por oficial la creación de este santuario de la naturaleza, que vendría a ser el primer santuario de la naturaleza para la ciudad de Antofagasta. Así que eso debería pasar en los próximos meses, ya tener publicado en el diario oficial ese decreto supremo. Itata Walla Walla. Aquí nos vamos un poquito más al norte, a la comuna de Mejillones. Ustedes saben, la comuna de Mejillones destaca por su rico patrimonio natural, histórico, y en particular por la existencia, por la presencia de sitios de nidificación de una especie emblemática
costa del norte de Chile, que es el gavitín chico. El gavitín chico es una especie que está en peligro de extinción. Es una especie que compartimos con Perú y algo de Ecuador. Acá entre el sector de Hornitos y Walla Walla, un poquito más al sur de Michilla, está registrado un importante sitio de nidificación que no tiene protección oficial. El gaviota chico no tiene áreas protegidas oficiales sobre sus territorios, solo concesiones con fines de conservación para la Fundación Gavirín Chico. Entonces, a partir de allí y el interés manifestados por los vecinos de Hornitos, decidimos embarcarnos en esta aventura de poder decretar el primer santuario de la naturaleza de la comuna de Mejillones y la primera área protegida para el gavitín chico. Lo que ustedes observan en rojo es el polígono propuesto, son 2 polígonos que equivalen a casi 2.800 hectáreas. En amarillo se observa los registros históricos de nidificación del gavitín en las planicies costeras de Hornitos, y al lado, no sé si alcanzan a notarlo bien, hay unos puntos negros. Esos puntitos negros o distintos símbolos negros representan los sitios arqueológicos que se han detectado particularmente en el polígono norte, en el sector de Walla Walla. Es decir, este santuario es importante por su patrimonio natural, por el valor paisajístico también del sector, pero también respecto de sus sitios arqueológicos, particularmente antiguas aldeas, túmulos funerarios que datan de hace miles de años. ¿Cuáles son las principales amenazas sobre este territorio, en particular para el gavitín chico? Perros en vida libre, el tránsito de vehículos y personas, y obviamente para sitios arqueológicos el huaqueo. Es un sitio muy importante para la educación ambiental, observación de fauna, investigación científica, en específico de los sitios arqueológicos que dan cuenta de nuestro pasado no tan reciente. ¿En qué está esa solicitud? Tenemos el informe justificatorio ya enviado hace muchísimo tiempo, en septiembre del 2020, al Consejo de Monumentos Nacionales y al Ministerio de Bienes Nacionales. Los santuarios, para que se puedan crear, para que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad pueda crear esos santuarios, requieren de un informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso está por ley. Pero además, como se trata de terrenos fiscales, se le debe preguntar siempre al administrador propietario de estos terrenos, que es el Ministerio de Bienes Nacionales. Y el Consejo de Monumentos, estamos esperando su respuesta, que seguramente va a ser favorable. Ellos están también muy interesados en la protección del patrimonio arqueológico de este sector, pero estamos a la respuesta del Ministerio de Bienes Nacionales. Se han demorado bastante, ustedes saquen la cuenta, de septiembre del 2020 a la fecha. Eso nos tiene bastante preocupados, así que hay que volver popular la idea de poder tener el primer santuario para Mejillones. Hay que presionar al Ministerio para que nos pueda apoyar en esta idea de proteger este sector, que entendemos tiene esta vocación de protección de la naturaleza, de prestadores de servicios ecosistémicos como los que hemos hablado latamente en esta charla. Desembocadura del Loa. También tenemos otro santuario ya bastante avanzado para la desembocadura del río Loa. Esta es una propuesta que involucra 2 regiones, Antofagasta y Tarapacá. Ustedes saben, el río Loa es la línea límite entre las 2 regiones. Estamos hablando de querer proteger casi 720 hectáreas de la desembocadura. Los objetos de conservación aquí propuestos son el humedal, los sitios arqueológicos que están en este sector y obviamente el cordón montañoso costero, donde también hay flora asociada a formaciones de loma, ¿ya? Pero particularmente la caja del río y el humedal, ¿ya? ¿En qué estamos con este informe justificatorio para proteger este territorio? También está en revisión del Consejo de Monumentos y el Ministerio de Bienes Nacionales, pero esto fue mucho más reciente, en marzo de este año, ¿ya? Importante decir que ya existe un bien nacional protegido, una autodestinación en ambas regiones para esta desembocadura. Nosotros estaríamos acá grabando con una nueva figura. ¿Por qué? Porque la figura de santuario, en los nuevos santuarios creados, exige que exista un administrador, o sea, alguien que se haga cargo, que no quede el área protegida no solo en papel, sino que también en la práctica. Me faltó decir que en el caso de La Chimba se propuso a la Fundación Kennedy como su administradora. Ojos de Opache. Ojos de Opache, una quebrada que está ubicada al poniente de Calama, entre el río San Salvador, acá, y el río Loa. Estamos aquí
apostando a que se cree un santuario, el primer santuario, perdón, la primera área protegida para la ciudad de Calama y para la provincia del Loa, que no tiene, ¿ya? Aquí la apuesta es de 644 hectáreas con el objetivo de proteger esta quebrada tan importante para calameñas y calameños, que es el nuevo hábitat de la ranita del loa. Aquí fueron rescatados y relocalizados más de 60 ejemplares de ranita del loa a propósito de la lamentable pérdida de su hábitat el año 2019. Además, Ojo de Apache tiene importantes sitios arqueológicos y paleontológicos, de importancia internacional en el caso de los paleontológicos. ¿Cuáles son las amenazas? Extracción de agua, presencia de perros, ¿cierto? Microbasurales. ¿En qué estamos con Ojos de Apache? El informe justificatorio ya fue presentado al Ministerio del Medio Ambiente por parte de la Municipalidad de Calama, ¿cierto? Ellos quieren administrar, hacerse cargo de la protección de este sector, y ya está enviado al Consejo de Monumentos Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales, para su respuesta. Esto fue hecho el mes pasado, así que está menos avanzado que, por ejemplo, Itatahuala, que les conté hace un ratito. Y con esto concluyo. Tenemos otros candidatos a nivel regional. Bueno, hay muchos territorios que también merecen gestión para su protección. Yo aquí solamente traje a colación un par que me parecen relevantes. Primero, las lagunas asociadas a salares. Las lagunas en salares conservan una importante biodiversidad, en particular microbiota, ¿cierto? Microorganismos que viven en condiciones extremas, microorganismos extremófilos. En este caso particular, las lagunas que están ubicadas en el borde sur del Salar de Atacama, las lagunas de La Punta y La Brava. Allí tenemos microbiota que es de importancia internacional, ¿cierto? Y que es necesario conservar en un trabajo colaborativo con quienes viven en el territorio, en este caso con las comunidades indígenas, en particular La Punta y La Brava, con la comunidad de Peine, que tiene demandas territoriales sobre ese sector. La flora del cordón montañoso costero de la comuna de Taltal, ¿cierto? La flora que está entre Paposo y la Quebrada Esmeralda y el Pan de Azúcar. Ahí hay una serie de formaciones de lomas que contienen biodiversidad valiosísima, una riqueza de florística muy alta, ¿cierto? Con alta singularidad, especies que solo lo encontramos en ese sector. Allí estamos trabajando en conjunto con una ONG en Taltal, Camanchaca, para poder proponer, ¿cierto? Esto ya está menos avanzado, proponer una figura de protección para el sector de Cerro Perales que está, si ustedes se fijan aquí, al oriente de la ciudad de Taltal. Son cerros altos donde hay una importante riqueza de flora, bueno, obviamente también de fauna, pero particularmente de flora. Aquí hay una imagen a la derecha, seguramente en época de primavera, en un año con suficiente lluvia como para producir ese fenómeno. Así que ahí estamos trabajando en definir ese polígono para poder apostar a alguna figura de protegida que seguramente debería ser la de santuario de la naturaleza. Y para terminar y para cerrar, para el paso a Daisy, ¿cuáles son los desafíos en materias de protección? Si queremos proteger territorios tenemos que disminuir las amenazas. Y aquí es importante, esto lo he resaltado en varias presentaciones, bajar la presión de extracción sobre recursos naturales o sobre uso de recursos naturales es clave, ¿cierto? Requerimos una conservación activa en algunos casos, hay que actuar, hay que intervenir, pero en la mayoría tiene que ser una conservación más bien pasiva, es decir, disminuir la fuente de presión para apostar a la recuperación natural de determinados ecosistemas y las especies que ahí están presentes. Fortalecer las capacidades locales del sector público, la investigación científica, eso siempre tiene que ir acompañando estas gestiones, cumplir con acuerdos nacionales e internacionales en la materia y obviamente ir aumentando este porcentaje de territorio regional que ustedes vieron, ustedes saben muy bien, bastante valioso para la protección de nuestros ecosistemas. Eso es. Muchas gracias por su tiempo. Bien.
Roberto, agradecer en realidad esta tremenda presentación. Y bueno, en nombre de todo el equipo CETIS, esta actividad que hemos querido realizarla, ¿no es cierto? Como bien decías, en el marco de la celebración de el Día Internacional de la Biodiversidad, pero también quería hacer mención a que estamos próximos a las celebraciones del Día del Patrimonio. Justamente estamos hablando del gran patrimonio natural que tenemos como región, principalmente enfocado en eso, ¿no es cierto? Porque a nivel nacional tenemos un gran patrimonio, pero acá en lo que es regional. Así que justamente estamos justo viendo esas dos, abordando esas dos celebraciones, y que qué mejor que con ustedes. La verdad es que tenemos estas dos exposiciones de ustedes, y queremos hacer luego una conversación entre los dos. Yo solamente antes de pasar a Daisy, me gustaría, así como alumna, no un poco, no tan matea, a lo mejor lo mencionaste, pero me gustaría solamente eh, si lo puedes reforzar, o sea, para que sea un área protegida, ¿cuáles son los criterios? Los criterios, o sea, lo mínimo que se tiene que tener un área para poder pedir esta protección, que sea área protegida, postularla a eso. No, gracias Gladys por la pregunta porque no lo mencioné. Ya. Así que muchas gracias por el salvavidas. Sí, sí, efectivamente, para que un territorio tenga esta condición de área protegida, ¿cierto? Debe cumplir con una serie de requisitos técnicos. Los voy a nombrar a continuación. Pero yo diría que es tan importante como eso también el compromiso de las autoridades, el compromiso de la ciudadanía, de la comunidad, yo creo y del mundo científico en general, de diversos actores del territorio. Yo creo que eso es súper importante, incluso a veces más importante en particular respecto a la gestión misma. ¿Okay? Aquí para esto se requiere mucho, mucho compromiso y voluntad. Y en algunos casos también hasta voluntad política, de querer avanzar, particularmente cuando en un territorio tienes distintos intereses, ¿cierto? Y sabemos que se ponen a la balanza y ven cuál pesa más y a partir de allí se toman decisiones respecto a cómo se planifica y se utiliza el territorio. ¿Okay? Obviamente un área protegida debe ser una muestra representativa de nuestra biodiversidad. Generalmente uno que resalta cuáles son las características ecológicas de ese territorio respecto a su vegetación, particularmente formaciones vegetacionales, en el caso de ecosistemas acuáticos, qué ecosistemas acuáticos están siendo incorporados al interior de esta área protegida, tanto dulceacuícolas como marinos, qué especies están presentes, cuáles son las categorías de conservación de esas especies. Tenemos especies que están con alto grado de amenaza. Esos sitios, esas áreas propuestas son sitios de nidificación, de reproducción, de alimentación, crianza de especies. Entonces, todas esas características abióticas y bióticas particularmente permiten ir obteniendo puntaje, ¿cierto? Ir justificando la creación de un área protegida, y eso sumado a todo el aspecto socioambiental, las comunidades que utilizan ese territorio, los vecinos de ese sector, ¿cierto? La vecindad de ese sector. Todos esos antecedentes son necesarios que hay que ponerlos sobre la mesa para justificar la creación de área protegida sin hablarte de todo el tema ya de gestión, de quién se puede hacer cargo y todo eso. Para no Perfecto. quitar el tiempo a Daisy. Sí, sí. Se ve que hay harto trabajo, Roberto, hay harto trabajo, y justamente, ya lo dices, para no quitar tiempo, ya hay preguntas, me informan que hay preguntas con esta primera presentación. No, queremos que no se vayan. Queremos que conversemos ahora con Daisy, y luego en la parte final poder responder estas preguntas que ya están llegando, y generar un espacio ahí de interacción con el público. Así que damos paso para no demorarnos más con específicamente lo que tú te referías a los humedales, ¿no es cierto? Pasamos a Daisy Maturana, que nos trae específicamente lo que es el humedal de las Chimbas. Gracias, Daisy. Ya, buenas tardes a ella. Tú me avisas.
Ya, buenas tardes. Mi nombre es Daisy Maturana, soy profesora de Biología y Ciencias de la Universidad de Antofagasta y hace 3 años que estoy a cargo del proyecto de conservación del humedal de la Chimba. Y para comenzar, quiero comenzar hablando sobre Fundación Kennedy. Es una fundación que lleva 16 años a nivel nacional protegiendo humedales y tiene una característica, un modelo de trabajo tripartito entre comunidades, autoridades y privados. En el caso de nuestro trabajo en Antofagasta se ha ido diversificando después de comenzar con el proyecto de conservación del humedal de la Chimba. Entonces también estamos apoyando a la Seremía y al municipio respecto del catastro de humedales urbanos para nuestra ciudad y levantando información que sirva como insumo base para declarar otros humedales como humedales urbanos. Generar una red de humedales urbanos en nuestra ciudad. Hemos identificado, por lo tanto, 7 humedales urbanos en la comuna y estamos en este momento con un plan de conservación en el humedal de la Chimba. Este es una fotografía del humedal de la Chimba y bueno, este proyecto de conservación se está desarrollando de forma colaborativa con COPEC y con Humedales Costeros. COPEC está financiando el desarrollo del proyecto de conservación y respecto a Humedales Costeros está financiando el proyecto de educación ambiental Agua en el Desierto. Más adelante les voy a dar un poquito más información sobre ese proyecto. Por lo pronto, entonces, quiero explicarles en qué estamos en el proyecto de conservación de la Chimba y más adelante vamos a poder conocer a algunos de los representantes de la biodiversidad del humedal. En el proyecto de conservación, la Chimba comenzó finales del año 2018 y llevamos 3 años trabajando en el humedal. Estamos en la segunda etapa, en esta etapa en la cual queremos conseguir las figuras de protección legal que anteriormente hablaba Roberto. Además, estamos tomando medidas de conservación, acciones de conservación, monitoreo ambiental, la implementación de programas de educación ambiental. Estamos propiciando también la instalación de infraestructura necesaria para la protección del ecosistema y un plan de difusión de la información que se levanta a partir de este proyecto de conservación. Nosotros trabajamos en 3 líneas. Una primera línea es la gestión territorial. En esta línea, ¿cierto?, estamos tramitando en conjunto con la Seremía y el municipio la figura de protección para el humedal de la Chimba. Estas son 2 figuras de protección. La primera, humedal urbano, que como dijo Roberto, estamos esperando para ambas, para Santuario de la Naturaleza y para humedal urbano, la publicación en el diario oficial está más avanzada, ¿cierto?, la figura de protección de Santuario de la Naturaleza, y esperamos que prontísimo pueda estar declarado, ya publicado, en el diario oficial. Otras áreas de gestión ha sido la instalación de señaléticas en el sector. Esto a propósito también de poder disminuir, mitigar las amenazas con las cuales generan presión dentro del humedal de la Chimba. Instalamos señaléticas con información clave y generamos el cierre vehicular del sector. Esto fue en febrero de este año. Han pasado por lo menos 2 a 3 meses en los cuales hemos registrado, ¿cierto?, una mejora que es impresionante respecto al poco tiempo que ha pasado. Así que esperamos que siga avanzando esta recuperación del humedal. Otra de las acciones que hemos generado para llevar a cabo este proyecto de conservación es la instalación también de letreros, en este caso cartel rutero, que fue renovado este año. Les recuerdo que llevamos 3 años entonces trabajando, así que vamos renovando ciertas infografías.
Y por último, en esta área de gestión, esta línea de gestión, estamos en anteproyecto, generando un proyecto de infraestructura para el humedal de la Chimba que permita la visitación responsable, con áreas delimitadas en las cuales las personas puedan ingresar a contemplar, ¿cierto?, esta serie de especies, esta biodiversidad presente, que es patrimonio entonces de todos los chilenos. Así que esperamos que pronto podamos comenzar a concretar este proyecto. También esperamos recibir el apoyo del municipio, que se involucre un poquito más en este proyecto, y de la comunidad y del área científica. Todos los que quieran aportar, bienvenidos van a ser. Otra de las líneas de trabajo de Fundación Kennedy son las comunidades, la comunidad que está aledaña, los vecinos, la comunidad que está interesada en aportar a la preservación, a la conservación del humedal. Nosotros generamos jornadas de limpieza que son abiertas a la comunidad. Hoy en día, por temas de la pandemia, estamos un poquito más restringidos en número, haciendo jornadas de limpieza más acotadas, pero también gracias al cierre no ha sido tan necesario, ¿cierto?, hacer estas jornadas de limpieza tan repetitivas. Además, también coordinamos con la comunidad acciones de vigilancia. Los vecinos que viven en el sector están siempre pendientes. Hemos realizado denuncias, variadas denuncias respecto al ingreso de vehículos al borde costero, a la extracción de agua en el sector, al abandono de mascotas también, a la extracción de caña desde el parche vegetacional. Por lo tanto, el trabajo con la comunidad se ha transformado en un pilar fundamental para la protección del humedal de la Chimba. Otro trabajo con la comunidad son los programas de educación ambiental. Como le comentaba recién, está financiado por una iniciativa a nivel sudamericano, que tiene que ver con la protección de los humedales costeros de la franja semiárida del Pacífico Sur. Por lo tanto, estamos trabajando en coordinación con Perú y el sur de Ecuador, desarrollando proyectos que puedan conservar humedales costeros para asegurar las migraciones de las aves. En este caso, este programa de educación ambiental está dirigido a niños de quinto básico de escuelas públicas, y tenemos algunos profesores que ya recibieron la capacitación. Estamos también en una pausa. Ojalá ahora que entramos a fase 3 podamos desarrollar y poder llevar a los niños a desarrollar este programa de educación ambiental al aire libre, transformando el humedal de la Chimba en un laboratorio al aire libre para que se desarrollen clases, investigación, etc. Y también, ¿cierto?, otras de las actividades que es bueno mencionar son la celebración del Día de los Humedales. Todos los años, el 2 de febrero es el Día Internacional de los Humedales, y generalmente lo celebramos con jornadas de limpieza, en la cual recibimos a todos nuestros amigos. Tenemos muchos amigos en Antofagasta que siempre están dispuestos a poder realizar estas acciones de conservación. Así que bueno, ahí ustedes lo ven, distintas organizaciones que se acoplan a este trabajo colaborativo. Y por último, para hacerlo rapidito, también nosotros tenemos una línea de trabajo que responde a la investigación científica. Para esta línea de trabajo, quiero mostrarles a través del proyecto de conservación se han financiado 2 estudios que tienen que ver con la caracterización de la biota del humedal de la Chimba. Esta caracterización fue realizada el año 2019, y también la caracterización de la fauna de artrópodos terrestres, que fue realizada el 2020, y que cuentan de una fotografía, cada una es una fotografía puntual de un momento del humedal de la Chimba. El 2019 estábamos
con una cierta cantidad de especies exóticas, con otro tipo de amenazas. Hoy en día eso ha variado, pero esta presentación de biodiversidad tiene como base entonces la caracterización. Y esta última investigación de artrópodos es un poquito más actualizada, por lo tanto tiene información adicional y actualizada. Comencemos entonces a poder, para que ustedes puedan ir disfrutando también, agradecer las fotografías de Francisco, que es el otro representante de Fundación Kennedy para la región. ¿Qué es lo que es biodiversidad? La biodiversidad a modo general, ¿cierto? Es bio corresponde, un prefijo bio corresponde a vida, ¿cierto? Y la diversidad corresponde a una variación. La biodiversidad, por lo tanto, es la variación en las formas de vida que nosotros podemos encontrar en nuestro planeta. Además, la biodiversidad se enfoca o va desde las primeras formas de organización molecular, como por ejemplo los genes. Hay variabilidad de genes dentro de una especie. Luego encontramos la variabilidad de especies propiamente tal, que es la que nos vamos a enfocar en esta presentación. Y por último está la variación de diversidad de ecosistemas, ¿ya? Hablando de las especies presentes en el humedal de la Chimba, entonces, respecto a la caracterización del 2019, encontramos 11 especies de plantas. Específicamente de estas 11 especies, tenemos algunas que son introducidas y vamos a hablar específicamente de las que son nativas. Acá tenemos una fotografía del parche vegetacional chimbanito, en la cual podemos observar que este parche vegetacional está constituido principalmente por brea, es una especie nativa de nuestro país, y también atraviesa de cerro a mar un cañaveral, ¿cierto?, que es una especie introducida para este ecosistema. Además quiero poner énfasis, esta es una fotografía antigua, énfasis en otra especie que es nativa de nuestro país, que es Atriplex, se me olvidó el nombre común, disculpe. Esta especie, ¿cierto? Es un único representante que está en el borde costero, y hoy en día, esta foto es antigua, pero hoy en día tiene 3 veces el tamaño del que vemos aquí, gracias a la disminución de las amenazas en el humedal de la Chimba. Cachiyuyo, ahí se me vino la palabra. Atriplex o cachiyuyo, una especie nativa para nuestro país. Y bueno, dentro de las especies de invertebrados tenemos muchos invertebrados, algunos que no están en estudio, algunos invertebrados que pertenecen al borde marino, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos en los invertebrados, en este caso, este invertebrado que es nuestro objeto de conservación, que es Eleovia chimbaensis. Este caracol de la Chimba es una especie endémica de las aguadas, quiere decir que las encontramos solamente en las aguadas de la Chimba, porque no es una sola aguada, tenemos aguadas más al norte de nuestro santuario de la naturaleza y más al sur también, ¿cierto? Y en donde también Eleovia chimbaensis se encuentra presente, por lo tanto es endémica de las aguadas de la Chimba. Esta población tiene una base científica muy precaria. Tenemos 2 informes que datan de su población, pero no ha sido muy estudiada, por lo tanto es un objeto que está, un objeto de protección que debería estudiarse mucho más. Además, sus poblaciones están categorizadas como vulnerables, ¿cierto?, por el efecto de la presencia de contaminantes, por ejemplo, en el agua, y también por la vulnerabilidad del ecosistema en donde están presentes. Recordar también que esta especie se encuentra en la quebrada de la Chimba, arriba en la Reserva Nacional, y es una especie emblemática para nuestra ciudad, porque es una de las especies
nativas y, endémicas, por lo tanto debería identificarnos. Todos los antofagastinos deberíamos saber que existe un caracol que se encuentra solamente en nuestra ciudad y en ninguna otra parte del mundo. Respecto a otros tipos de invertebrados, entonces tenemos también este informe que nos arrojó que en el humedal de la Chimba encontramos 109 especies de artrópodos que son terrestres, y dentro de estos artrópodos tenemos 4 especies que son nativas, pero yo quería mostrarles esta especie no es nativa del humedal de la Chimba, pero es tan representativa porque podemos ir y observar todos sus ciclos de vida en el humedal, se reproduce, etc. Es muy fácil de observar cuando están las poblaciones en reproducción, y es una especie que tiene una distribución en el continente, que su límite sur es, ¿cierto?, Antofagasta. Por lo tanto, esta especie de araña, que es la araña Argiope argentata o tigre plateada, también forma parte de uno de los objetos de conservación, porque es el último lugar en donde nos encontramos con poblaciones tan grandes y reproductivas de esta especie. Otro tipo de artrópodo que encontramos en el humedal de la Chimba es Hesperia del Pasto. Esta mariposa es una mariposa que también es nativa de nuestro país. Por lo tanto, así como vamos investigando dentro del humedal de la Chimba, nos vamos encontrando que van apareciendo ciertas especies que están ocupando o que quedaron en este vestigio de humedal que nos queda y que es tan importante proteger. Entonces, pasamos entonces desde los invertebrados a los vertebrados, y en el caso de los vertebrados nos vamos a dividir. Vamos a comenzar por los reptiles. Los reptiles, encontramos una especie de reptil en el humedal de la Chimba, Macrolophus atacamensis, también es una especie nativa para nuestro país, se distribuye desde la ladera sur del río Loa hasta la ladera norte del río Huasco. En el humedal, Macrolophus atacamensis tiene sus ciclos de vida completos, se reproduce, ¿cierto? En el sector podemos observar crías, adultos, machos, en este caso un macho alfa, ¿cierto? Sus características alcanzan tamaños de hasta 26 centímetros aproximadamente. Su coloración, existen ejemplares melánicos como el que estamos observando acá, en donde la parte ventral es más oscura y la parte dorsal tiene estos puntos de color amarillento verdoso. Tenemos otro tipo de formas de colores, ¿cierto? De este corredor de Atacama o Macrolophus atacamensis, en las cuales características las bandas que están en la parte del costado de Macrolophus, y sus manchas características en las extremidades posteriores también. Les cuento un poquito, el cierre que generamos hace poco fue colonizado, el cierre con rocas fue colonizado rápidamente, y existe una población que está creciendo en el humedal de las Chimbas, así que es muy, muy importante e interesante de ver y de seguir estudiando. Pasando de los reptiles a los mamíferos, en el caso de los mamíferos encontramos 7 especies presentes en el humedal. De estas especies, 2 especies submarinas, porque el humedal como es costero, entonces también podemos observar especies mamíferos marinos, el chungungo y el lobo de mar. Y en el caso de las especies que son terrestres, de las 5 especies que quedan, que son terrestres, 4 de ellas son especies que son exóticas e introducidas en el humedal, corresponden al conejo común, a la liebre, a la laucha común y al guarén. Esos son los 4 representantes de mamíferos exóticos
e introducidos en el humedal, y el único representante nativo, ¿cierto?, de nuestra fauna, de nuestro patrimonio natural, es el ratoncito oliváceo. El ratoncito oliváceo tiene una distribución amplia en nuestro país, va desde Arica a Tierra del Fuego. Tiene características como unas orejas pequeñas, un hocico puntiagudo, la pigmentación de su pelaje es unas tonalidades marrones y algunas tonalidades oliváceas. Seguimos entonces avanzando porque ya el tiempo se nos hace muy cortito. En el caso de los humedales entregan un servicio ecosistémico, ¿cierto? Y también son importantes porque son sitios de descanso, de acicalamiento, de alimentación de aves marinas, aves migratorias, ¿cierto? Por lo tanto, estas aves que van migrando, por ejemplo, bajan hasta los humedales a poder descansar para seguir sus migraciones. En el caso del humedal de la Chimba vamos a ver algunas especies de aves. Este número, 35 aves o 35 especies de aves, es un número basal. A partir de este número, entonces va creciendo constantemente según aumentan las observaciones y las visitas de observadores al humedal de la Chimba, ya que está recibiendo constantemente distintas especies de aves que van migrando. Por ejemplo, una de las más comunes de las aves migratorias que utiliza el humedal de la Chimba es la gaviota de Franklin. Esta gaviota tiene su área de reproducción en el hemisferio norte y migra alrededor de los meses de septiembre, octubre, está llegando a nuestro país, viajando hacia el sur de nuestro país, y en marzo comienza el retorno de la población al hemisferio norte. Por lo tanto, podemos verla constantemente en ese periodo en el humedal. Aquí, esta fotografía tomada por Francisco fue en el espejo de agua de El Rubio. También tenemos otra especie migratoria, playero manchado. Esta especie es muy rara de ver, se observa en mayor cantidad en el humedal de Utah, en Arica, pero tuvo la fortuna, ¿cierto?, de encontrárselo Francisco, que está monitoreando las aves del sector. Otro tipo de visita de nuestro humedal, estos son visitantes, ¿cierto? No podemos verlas siempre que bajamos al humedal, sino que hay que tener suerte y paciencia para poder observar estas especies. Es la tahuita del norte, permaneció en el humedal por lo menos 3 a 4 semanas, por lo que nosotros vimos. Otras personas históricamente nos cuentan que la han visto en otros años, así que puede ser que esta tahuita esté constantemente migrando entre el altiplano, porque en el altiplano es su hábitat. Por lo tanto, puede que baje a la costa en ciertos periodos. Y las aves que son residentes, aquí tenemos una fotografía de una paloma de ala blanca. Si ustedes van al humedal la van a ver de inmediato, nidifica en el sector, ¿cierto? Tiene sus ciclos reproductivos allí. Es una especie que es abundante en nuestro país, no está categorizada ni amenazada. Seguimos aquí con otro residente, el pilpilén negro. El pilpilén negro, la importancia que tiene esta ave costera es que están muy amenazadas sus sitios de nidificación, y específicamente en el humedal de la Chimba tienen un nido que está constantemente generando nuevos polluelos. Por lo tanto, el humedal está siendo parte, resguardando la nidificación de y la reproducción de esta ave que está tan amenazada en nuestro país. Y por último, ¿cierto? Otro de los habitantes del humedal es el picaflor del norte. Tenemos 2 familias que tienen sus nidos en el cañaveral y están constantemente, ¿cierto?, mostrándose.
Es un área, el humedal es un área en donde se puede ir a fotografiar constantemente aves, a observar. Y para terminar, las últimas amenazas, yo digo, ojalá sean las últimas en las cuales estamos enfrentando, son el ingreso de vehículos 4x4, vehículos motorizados, que interrumpen este santuario en la naturaleza, atropellando vegetación, también áreas de nidificación, espantando, ahuyentando en los sitios de reposaderos de aves, a las aves que están descansando. Por lo tanto, es una problemática que no se eliminó con el cierre, sino que siguen ingresando. Otra de las problemáticas es el cementerio de mascotas que contaminan los suelos y generan malos olores en el sector. Y también otra de las amenazas es el ingreso de las personas al parche vegetacional, pisando, aplastando nidos, tanto de mamíferos como de artrópodos. Por lo tanto, queremos, ¿cierto?, a través de este proyecto ir avanzando y eliminando estas amenazas, mitigándolas para poder darle espacio al humedal para recuperarse. Otra de las amenazas es el abandono de mascotas en el humedal, específicamente de conejos. Estos conejos están expuestos a la caza por parte de perros que lograron desarrollar con la población que existía, porque ya no hay una población de conejos, fue toda la población eliminada por los perros. No sabemos si toda fue eliminada por los perros, porque puede haber gente que haya ido a cazar conejos también, pero como la gente abandonaba a sus mascotas allí, los perros empezaron a cazarlos y a desarrollar técnicas que eran muy, muy eficientes. Por lo tanto, hoy en día abandonar un conejo en el sector es dejarle alimento a los perros ferales o perros de vida libre. Y la última amenaza, ¿cierto? Estos mismos perros ferales que no solamente amenazan a conejos, sino que a toda la población de seres vivos que permanecen en el humedal, específicamente a aves. Esta fotografía no es del humedal de la Chimba, es una fotografía que ganó el último concurso de fotografía de Fundación Kennedy, en la cual se ve cuál es el grado de amenaza que generan los perros de vida libre. Los perros aprenden a cazar, aprenden a nadar, desarrollan rápidamente técnicas desde su instinto de lobo, desarrollan estas conductas de caza que están amenazando, ¿cierto?, la fauna de todo nuestro país, no solamente en el humedal de la Chimba, sino que repetitivamente en varias áreas silvestres de nuestro país. Y bueno, terminando, quiero dejarles esta imagen. Esta imagen es imágenes comparativas entre vertiente El Rubio y la vertiente Chimbanito entre los años del 2019 y el 2021. Antes y después podemos observar la recuperación del parche vegetacional en el caso del Rubio, ¿cierto? Esta ladera se está aumentando su cobertura vegetacional en este sector también, en donde antes había un parche muy pequeño, ¿cierto?, de vegetación, ha aumentado. Aquí el Atriplex que le comentaba al principio ha triplicado su tamaño prácticamente. Y en el caso de la vertiente y el parche vegetacional de Chimbanito también, ¿cierto?, ha aumentado su tamaño, se ha recuperado. Aquí hay un sitio en donde no existía vegetación y que ha avanzado, así que esperamos que todas las acciones que vienen por desarrollar sean propiciando esta recuperación. Bueno, los dejo entonces invitados, si quieren ustedes aprender, conocer más del humedal de la Chimba. Tenemos en nuestras redes sociales, en YouTube,
un video promocional en el cual van a ver, si es que son observadores, a la cría de los pilpilenes ahí entre medio de las rocas, con sus padres. Además, hemos recibido, ¿cierto? Hemos hecho un trabajo colaborativo, una donación por parte de Antofagasta 360 del desarrollo de la visita virtual. Cuando estábamos en cuarentena fue muy bueno conocer el humedal o visitar el humedal a través de nuestros computadores. Así que los invito a que puedan ingresar, a que puedan jugar. Existe una trivia en la plataforma que también pueden desarrollar, así que invitadísimos a que puedan conocer el humedal de la Chimba, acercarse respetuosamente, si es que lo van a visitar, llevarse su basura, si en que encuentran una basura poder llevársela también, y contemplar, ser respetuoso con la fauna y la flora que habita en el humedal de la Chimba. Eso nomás. Muchas gracias por la atención y por el tiempo que nos dieron y la oportunidad de presentar el humedal de la Chimba en esta plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. La verdad es que excelente esta ventanita, esta muestra de la biodiversidad que existe en el humedal de la Chimba ha sido realmente, yo creo que muy valioso, ¿no? Para quienes están conectados y para quienes van a ver luego, una vez que quede alojado esta presentación, porque creo que sí es una fiel, digamos, representativa muestra de todo lo que hay y de lo que muchos, yo creo, de los que estamos acá conectados, no nos habríamos imaginado nunca. Generalmente cuando hablamos de biodiversidad nos imaginamos solamente o lo llevamos a los animales, y ni siquiera hablamos mucho de la flora, ¿no? Sino que lo llevamos a los vertebrados, a los organismos superiores. Y hay muchos invertebrados, yo creo que es muy valioso lo que nos han mostrado hoy día, y de verdad que hay mucho por reflexionar, o sea, de partida, viendo la última fotografía, tal como decía Roberto, yo creo que es importantísimo ese llamado que hacía de que en realidad no es solamente el decreto, ¿no? De decretar santuarios, decretar áreas protegidas, sino que es una acción conjunta de toda la sociedad, ¿no? Tanto desde autoridades hasta la persona que va bordeando y que puede hacer de alguna forma un tránsito por los sectores. Yo, la verdad es que para hacer este conversatorio, y no quitar más tiempo a quienes están conectados desde el inicio, hagámoslo con quienes ya han formulado preguntas y luego seguimos conversando para que puedan en el fondo aclarar sus dudas o comentarios. Así que Felipe, ¿qué tal si les parece a ustedes, ¿no? Si pasamos a las preguntas del público? Felipe. Sí, tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar desde las que ya están más desde el inicio hasta hacia adelante, así que hay preguntas tanto para Roberto como para Daisy, pero son preguntas que perfectamente ambos pueden completar. La primera es de Manuel Zapata, que nos dice: hola Roberto, como usuario del borde costero, ¿por qué se instaló una empresa de combustible al costado del humedal La Chimba si este ya existía de antes? Gracias, Felipe. Y gracias a la pregunta de Manuel. Claro, me imagino que Manuel se refiere a la estación de combustible que está al costado sur del humedal de La Chimba, aquí en la avenida, ahí se llama Pérez Sujovich. Corrígeme, Daisy, en ese sector, sí, si no me equivoco. Sí, primero decir que las instalaciones de actividades industriales, residenciales, el uso, debe estar de acuerdo con el plan regulador vigente. ¿Ya? El plan regulador vigente de la ciudad de Antofagasta para ese sector permite ese tipo de instalaciones. Por lo tanto, quien entrega esos permisos para el desarrollo de determinada actividad en un uso de suelo es la municipalidad respectiva, a través de su director de obras municipales, y el director de obras municipales obviamente le solicita el cumplimiento de todos los permisos que una actividad como esa debe cumplir. Por otro lado, la estación de combustible no se construyó encima del humedal, se construyó fuera de los límites del humedal, en un terreno que tengo entendido que es de propiedad de la empresa, pero está fuera de los límites. Obviamente, cualquier actividad que se desarrolle cercana al humedal es una fuente de impacto. Eso estamos todos
conscientes, todas y todos conscientes de aquello, evidentemente. Por lo tanto, es muy importante allí la fiscalización, el control de ese tipo de actividades por quienes tengan esas competencias. Por ejemplo, acá la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Yo me atrevería a decir que ahí la fuente de riesgo para el humedal podría ser la infiltración de hidrocarburos desde los estanques que están enterrados en una estación de combustible, y para ello se llevan controles periódicos por parte del concesionario de esa estación de combustible, y seguramente revisados y también con fiscalización por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero resaltar esos dos hechos. Primero, los permisos los entrega la Dirección de Obras Municipales. Muchas de esas actividades no califican en el marco del artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ¿cierto? No son actividades, proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental que deban someterse al CIA, ¿ya? Y por lo tanto requieren solamente permisos sectoriales, ¿sí? Eso es. No sé si Daisy, tú quieres complementar algo más. Bueno, decir que además COPEC es socio de fundación en el marco del proyecto, y ha sido un aliado importantísimo para la gestión que se está haciendo ahí en la Chimba. Bueno, más que nada, poder complementar. Nosotros como fundación fuimos, cuando llegamos a trabajar al humedal de la Chimba, ¿cierto? Comenzamos este trabajo colaborativo con COPEC luego de un compromiso que se realizó con el municipio por ahí por el 2016, en el cual se le pidió a la empresa poder comprometerse respecto a qué iba a pasar con el humedal y cómo ellos podían aportar, ¿cierto?, en esta conservación. Caso que antes, ¿cierto?, no se había llevado a cabo ninguna figura de protección, no teníamos información base para poder tener, ¿cierto?, estas figuras nuevas de protección del santuario de la naturaleza y humedal urbano. Así que por ahí es positivo que se genere estas alianzas respecto a la conservación. O sea, perdón, o sea, concluyendo, podemos decir de que en el fondo, aún así, no estando dentro, digamos, del área del humedal, el potencial, digamos, daño que pueda ejercer sobre el humedal, la empresa en esta alianza se está haciendo cargo, en definitiva, ¿no? Claro, nosotros tenemos constantes análisis de la calidad de agua, en los cuales incorporamos presencia de hidrocarburos para ser como un semáforo que esté allí listo para poder funcionar en el caso de algunos eventos de infiltración, etc. Así que tenemos ahí un área de protección, una actividad para mitigar estos impactos, posibles impactos. Muy bien. Alberto Rivera, respecto a lo que Roberto comentaba, desde que las solicitudes del humedal La Chimba para que se convierta en santuario, esto está desde marzo de 2020, perdón, de septiembre de 2020, nos pregunta, ¿qué está faltando para eso? ¿Se ha generado alguna consulta pública en la opinión de Bienes Nacionales al respecto? Porque él comenta que el ministro de Bienes Nacionales, cuando visitó el sector, manifestó públicamente su apoyo con esta iniciativa. Sí, me imagino, Felipe, que se refiere al santuario de Hornitos, de Gavirín, no el de la Chimba, que ese ya está aprobado por el Sí. Consejo de Ministros. Sí, me imagino que Alberto, que es director de la Fundación, se está refiriendo a ese proyecto de área protegida en particular. Sí, esa pregunta habrá que hacérsela al Ministerio de Bienes Nacionales. La región, yo creo y me atrevo a decir que la región está convencida y comprometida de que allí se cree un área protegida bajo la figura de santuario. Todas y todos queremos que eso suceda. Solamente ahora dependemos de que el ministro de Bienes Nacionales, tal como lo indica, lo leíste tú recién, Felipe, y lo que dice Alberto, que visitó el territorio que queremos proteger el año pasado junto a la ministra del Medio Ambiente, ¿cierto?, haga cumplir lo que comprometió en su momento, ¿cierto? Y estamos esperando. ¿Qué gestiones se han hecho? Innumerables gestiones con Bienes Nacionales para poder tener esa respuesta que esperamos sea positiva, en particular porque comprendemos que ese territorio tiene esa vocación asociada a la educación ambiental, al turismo de bajo impacto, a la recuperación y protección de los sitios arqueológicos y no otro.
no otro. Así que eso no puedo responderle por el Ministerio de Bienes Nacionales. Ojalá tuviéramos el ministro aquí para preguntarle, ministro, por favor, vamos con la creación del santuario, pero eso es lo que puedo al menos comunicar. Bien. Gaviotín Fermín, también respecto a lo de el Ministerio de Bienes Nacionales. Eh, Dice, el Ministerio de Bienes Nacionales también tiene como objetivo para conservar territorios de conservación. ¿Se esperaría que se aprueben estas solicitudes de santuarios nacionales? Sí, lo mismo que lo anterior. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene una figura de área protegida que la resuelve ellos solos, ¿cierto? Ellos se autodestinan territorios con fines de conservación, se llaman bienes nacionales protegidos. No son por decreto supremo, es decir, no van con la firma del presidente de la República, no pasan por Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Pero aquí estamos apostando a una figura más dura de protección en términos de la gestión para la conservación, que es la de santuario de la naturaleza, y creemos que ese es el camino que debemos seguir para contar con la primera área protegida para Gaviotín Chico, el primer santuario de la naturaleza para la comuna de Mejillones. A modo de comentario de Manuel Zapata, como lo que decía Roberto respecto a unas posibles o futuras eh, áreas protegidas, dice que todas las comunidades microbianas siempre se han dejado en el tintero y son la base de la cadena trófica y se debe proteger tanto como los humedales urbanos. Otra pregunta, o no sé si quieren comentar. No, perdón, sí quería comentar eso, sí, es que efectivamente uno revisa, por ejemplo, los expedientes de creación de áreas protegidas de años anteriores, de hace 10 años atrás y de ahí para atrás, ¿cierto? Uno no veía dentro de los objetos de conservación la microbiota, no estaba invisible, algo tan importante, la base de las cadenas tróficas, como muy bien expone Manuel en su intervención. Ahora, afortunadamente, hay mayor información, hay mayor cantidad de investigadoras e investigadores que se están preocupando de relevar la microbiota presente, particularmente en hábitats altoandinos. Prueba de ello es que tenemos la primera área protegida en Chile, cuyo principal objeto de conservación es la microbiota, que es la laguna Tebenquiche, en el Salar de Atacama, propiedad de las comunidades de Coyo y Solor. Esas dos comunidades indígenas atacameñas decidieron proteger su territorio, lo que les pertenece, ¿cierto?, a propósito de la presencia de esos microorganismos extremófilos. Así que tiene razón Manuel, antes no, ahora sí estamos incorporando, la sociedad está incorporando la microbiota en su léxico, en su gestión, en el lenguaje. Jonathan Morgado pregunta, ¿cuál es el rango del área protegida que abarca la Reserva Nacional La Chimba en términos geográficos? La Chimba. Se refiere a la Reserva Nacional La Chimba, ya. La Reserva Nacional La Chimba tiene muchísimos años, está administrada por la CONAF, es parte del SNASPE, es una de las dos reservas nacionales que tenemos aquí en la región de Antofagasta, junto a la Reserva Nacional Los Flamencos. La Chimba debe tener un poco menos de 3.000 hectáreas, 2.700, 2.800 hectáreas aproximadamente. Está ubicada, Jonathan pregunta, ¿cierto? Sí. Jonathan, está ubicada en la parte norte del cordón montañoso costero de la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? En cumbres más altas, donde hay presencia de vegetación en formación de loma, especies muy importantes para la composición florística de acá del norte de Chile, que se alimentan gracias a la camanchaca y a las escasas precipitaciones, ¿cierto? Básicamente es el cordón montañoso costero. Los cerros que uno ve, si tú te paras, por ejemplo, a la altura del centro de la ciudad y miras hacia el noreste, esos cerros, ahí está ubicada la Reserva Nacional La Chimba. Hablando del SNASPE, Adriana Aranguis, voy a leerte el comentario completo. Nos dice, saludo afectuoso para Daisy, Roberto y todo el equipo SETI. ¿En qué medida se valoran las recomendaciones internacionales Ramsar o en la práctica de qué sirve declarar un sitio Ramsar si poquísimos de estos humedales están inscritos en el SNASPE? Un abrazo.
Le doy yo, Daisy, sí. Sí, bueno, efectivamente, lo que dice Adriana. Adriana, ¿cierto? Sí, lo que dice Adriana tiene toda la razón. La categoría Ramsar es una categoría de humedal reconocido a nivel internacional, ¿cierto? Chile tiene ya casi 12, parece, humedales bajo esa categoría. No es un área protegida como con la definición que yo expuse al principio. No hay un acto administrativo del Estado de Chile, ¿ya? Es un título, podríamos decirlo de alguna manera, un título que tiene el humedal, reconocido a nivel internacional. Algunas de esos sitios Ramsar coinciden espacialmente con otras categorías de áreas protegidas. Por ejemplo, los que están en la Reserva Nacional Los Flamencos. O puede ser que coincida con un bien nacional protegido o un santuario de la naturaleza, como en el caso del Salar de Huasco, ¿okay? En la primera región. Es muy importante que Chile modifique su normativa, ¿cierto? Para que esos sitios Ramsar además sean áreas protegidas, homologados a alguna categoría que esté vinculada y que dependa de la vocación de ese territorio. Por ejemplo, si se prestan servicios ecosistémicos, si hay actividades turísticas de comunidades locales, pues perfectamente puede ser una reserva nacional ese sitio Ramsar, o un santuario de la naturaleza, u otra figura que nuestro cuerpo normativo defina. Por eso es tan importante la aprobación del proyecto de ley de servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque va a homologar todo ello. Los sitios Ramsar deben tener una categoría de área protegida con gestión efectiva, como dice Adriana. Eso es muy, muy importante. Pero para eso se tienen que hacer cambios normativos, para eso se tiene que aprobar el proyecto de ley que está hace 10 años en discusión en el Parlamento. Oye, la próxima para la Daisy ahí que está esperando. Sí. Christopher Roots nos comenta, dice, qué buena, es súper importante conservar las especies nativas del lugar y no traer o eliminar especies externas de otros lugares, todo tiene su orden. Jonathan Morgado nuevamente nos pregunta, ¿se sabe qué componentes tiene el agua de los humedales que desemboca en el mar? Bueno, depende. De todos los humedales tienen una característica propia. Cada humedal tiene un afluente, de dónde viene el agua. No podemos generalizar respecto a todos los humedales. En el caso del agua de la Chimba, en el humedal de la Chimba, tendría que ser muy parecida esta composición de agua a todas las aguas que tenemos en el borde costero norte. Nosotros los análisis sabemos a modo general que son aguas de dos vertientes, ¿cierto? Estas vertientes no lo tenemos bien estudiado, pero concluimos que provienen desde la quebrada de la Chimba, pasando por debajo de toda la zona urbana del sector norte, recibiendo también aportes de infiltraciones de regadío, aguas contaminadas desde el vertedero. Recordemos que el vertedero, que el ex vertedero no tenía alguna carpeta de infiltración de fluidos, de percolados. Por lo tanto, todos estos percolados bajan al subsuelo y son aportes de aguas que no son, ¿cierto?, limpias o puras al agua que llega al humedal de la Chimba, además de todos estos sistemas de regadío, de parques, de plazas que van infiltrando a la napa y van aflorando, ¿cierto?, en estos humedales costeros. Dentro de los análisis, por lo tanto, hemos obtenido que el agua es salobre, no es un agua dulce. Además, está también contaminada con coliformes. Estos coliformes pueden ser tanto desde del alcantarillado o desde el mismo vertedero, desde las áreas en donde existen pozos, desde las tomas, ¿cierto? Todo filtra la napa y por lo tanto aparece abajo en
en el humedal. Y así estamos caracterizando el agua, viendo cuáles son los componentes y avanzando. No tenemos una investigación que podamos publicarla como las dos que tenemos de la caracterización de la biota, pero en sí esa agua no es agua potable, no es agua pura, no es agua de vertiente como podríamos decir aguas en el sur de nuestro país que podemos beber, por ejemplo, directamente. Son aguas que tienen contenidos y contaminantes que son variados. Así que eso, ojalá que responda a la pregunta. ¿Felipe? Sí, estaba buscando y se me habían perdido las preguntas. Ahora sí. Claudio Martínez, pregunta sobre el humedal kilómetro 12, el de Salar del Carmen, si no me equivoco, ¿no? Dice, siempre fue aportado por una cuenca que existe en el área. No se debería considerar, o sea, no se debería considerar artificial. Lo visité hace muy poco y no tiene cauce. Sí, bueno, muy buena acotación de Claudio, ¿escuché? Sí, Claudio. Perdón. Claudio, sí, sí. Efectivamente, el flujo de agua en el humedal del kilómetro 12 no es permanente, es variable. Eso va a depender de la cantidad de agua que se descargue a partir del riego, como yo dije en un principio, asociado a un cumplimiento normativo de Aguas Antofagasta, con un mínimo de 60 metros cúbicos por día. Actualmente se están descargando casi el orden de 600 metros cúbicos por día. Pero hay momentos en que el flujo es mucho más alto. Cuando el flujo es mucho más alto, los sectores sur del humedal se llenan de agua y se forma incluso en la parte terminal hacia el sur una laguna que es visitada por aves playeras y algunas aves migratorias. Pero hay momentos en que la cantidad de agua es menor, insisto, por sobre el compromiso ambiental, y obviamente la vegetación, que es muy tupida, muy densa al principio, absorbe toda esa agua y no alcanza a llegar hacia la parte sur. Pero el humedal sí es considerado un humedal artificial porque ese salar no tiene afloramientos hídricos superficiales, ¿ok? Y la vegetación cubrió ese sector justamente por la depositación de los lodos. Estamos hablando no sé, Gladys, tú sabrás más que yo, que eres aquí en Antofagastina, 40 años atrás, 30 años atrás de la depositación de lodo de la planta de abatimiento. Cuando se comenzó a usar la planta de abatimiento, antes antofagastinas y antofagastinos consumían agua sin abatir el arsénico, ¿cierto? Y después, como se dejó de depositar esos lodos, el compromiso era, bueno, ¿cómo se sigue manteniendo el espejo de agua, los espejos de agua pequeños que hay en el lugar y la vegetación? Eso es a través del riego. Por eso es un humedal artificial. Se mutió Felipe. Felipe, estás muteado. Sí, correcto. A lo que viene ahora son felicitaciones más que nada que van llegando. Nos dice Alberto Rivera, felicitaciones, excelentes presentaciones. Juan Mauricio Contreras nos dice felicitaciones por la presentación y la gestión realizada para la conservación del humedal La Chimba, el conocimiento, la educación de la comunidad, que es muy importante para conservar estos lugares. Benito tenía una pregunta, pero él mismo nos contesta que fue contestada, que fue cuando hablábamos de los estudios microbiológicos en el humedal. Juan Mauricio, complementando con su felicitación arriba, dice que faltó incluir los dunares de Chánida en la Reserva Nacional La Chimba. Existe ahí importante diversidad de especies endémicas. No sé si quieren continuar ahí, si no tenemos, o sea, comentar alguna respecto a las felicitaciones, si no tenemos, después no tenemos más preguntas. A mí me gustaría reforzar en realidad la pregunta que tenía el doctor Benito Gómez y que luego se había abordado, pero creo que es sumamente importante ahora que hemos conocido y podemos seguir conociendo, ¿no? Lo que existe, la gran riqueza ahí en el humedal y santuario ya próximo de La Chimba. Creo que es importante el gran potencial para la investigación científica, o sea, no solamente de la parte microbiológica, ¿no es cierto?, genómica, sino que hay
mucho, incluso lo químico, ¿no? La parte de análisis químico. Hay una puerta ahí que se abre y que, bueno, yo lo digo en nombre de la Universidad de Antofagasta, abierta las puertas también para generar alianzas. Creo que es sumamente importante realizar investigación, como también así la educación que ustedes ya están generando, la educación ambiental. Creo que con alianzas estratégicas en realidad se puede hacer mucho más eficiente. Eso por un lado. Y por otro lado, como para ir cerrando, porque en realidad este conversatorio se transformó con el público y creo que es lo más importante. Solamente yo quería hacer una reflexión y pedirles un llamado a ustedes, y creo que cuando vemos las presentaciones de que hay en realidad la mayoría, ¿no?, de lo que hay acá son los sitios prioritarios, ¿no?, y que hay postulaciones a áreas prioritarias, que nos falta ahí, que hay harto trabajo, pero que sabemos, ¿no?, que hay sitios prioritarios, pero aún así nos falta muchísimo en la toma de conciencia. O sea, yo creo que realmente hay material, están el libro de la biodiversidad que saca el ministerio, ¿no?, el Ministerio del Medio Ambiente. Hay unos tomos enormes donde se habla de la biodiversidad a nivel nacional, donde hay mucho conocimiento ahí, con una red de colaboradores impresionante. Y están también el programa de certificación ambiental de los establecimientos educacionales, que también es parte, ¿no?, del ministerio. Y creo yo que eh, el hablar de que, siempre lo digo, a lo mejor, bueno, hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero cuando se hable de que se hacen campañas de limpieza, no debería existir las campañas de limpieza a estos sectores. Tenemos una investigación ciudadana que realiza, ¿no es cierto?, la Universidad Católica del Norte, la sede de Coquimbo, donde nos representa a nosotros mismos nos representamos como con las playas más digamos, sucias y de depósito de basura. Creo que nos falta muchísimo. Ahora que estamos en pandemia, yo creo que se le ha hecho un gran favor, ¿no?, a estos espacios, a estos sitios, a la biodiversidad. Pero vamos a llegar de nuevo esperamos, ¿no?, a transitar por ahí todo y a generar estas amenazas que prácticamente vienen de las malas decisiones muchas veces, o de las no decisiones que se toman para generar políticas para disminuir estas amenazas, pero también como la persona común y corriente que genera algún daño, ¿no es cierto?, alguna amenaza externa a estos sitios. Entonces me gustaría que realmente ustedes puedan, en esta parte final, para cerrar, hacer un llamado, porque de verdad que las imágenes, lo que ustedes presentaron, la presentación, es súper elocuente, ¿no? O sea, queda clarísimo, pero creo que desde el rol que ejercen ustedes y cómo lo han vivido, o sea, me imagino la Daisy, cuánto ha aprendido ahí, cuánto le ha tomado el cariño a este humedal, cómo, digamos, ir eliminando la amenaza. Cuando yo decía, espero que sea el último. Un último llamado a que realmente nos demos cuenta y que no, si ya estamos motivados a aprender qué es lo que hay ahí en el humedal, bueno, cuando invitemos a actividades de educación ambiental y de la biodiversidad, participemos, porque ahí vamos a conocer muchísimo más. Entonces, dejarles eso, abierto a cada uno de los dos comentarios finales, en el fondo, para cerrar esta actividad. Bueno, respecto a hacer el llamado a la visitación responsable, además, acoplarme a lo que decías tú de las playas más sucias. Roberto nos envió también hace poco un reporte de la contaminación por mascarillas en nuestro país. También estamos ahí liderando como antofagastino los reportes, así que, bueno, hacer un llamado a la conciencia ambiental. Me vienen a la cabeza muchas cosas. Existen otras agrupaciones, personas de la comunidad que también están trabajando con respecto a aguadas. Hicieron una limpieza la semana pasada, nosotros también hicimos una limpieza. En el humedal ya el cierre ha evitado que ingresen los vehículos y con ello la basura. Pero existen otras jornadas de limpieza y fue impactante porque la hicieron el día lunes. Sacaron un montón de basura, aproximadamente, no sé, 20 voluntarios estuvieron trabajando mucho tiempo allí y hoy día volvieron a ir, imagínate, 4 días después, y está nuevamente el ingreso de vehículos en el sector, dejan botellas, dejan latas, dejan plásticos. Por lo tanto,
así como tú dices, no deberíamos hacer jornadas de limpieza. No podemos ir a limpiar todas las semanas la basura de las personas. Las personas tienen que entender que la basura tiene que volver con ellos a sus casas, porque la basura es responsabilidad no del municipio o del caballero que barre, sino que de cada uno. Es nuestra basura, por lo tanto, nuestra basura vuelve con nosotros a nuestra casa. Así que con todos los riesgos que eso también genera en las áreas naturales. Y el ingreso de vehículos motorizados no ha cesado. Las motos de enduro pasan, aplastan la vegetación, aplastan nidos, espantan las aves. Así que, bueno, el llamado es a visitar respetuosamente las áreas naturales, específicamente cuando vayan al humedal de la Chimba, por favor, si encuentran alguna basura, llevársela a la casa. Lo último que tenemos en el humedal, que están llevando como cáscaras de huevo al sector, se está llenando como cascarita de huevo. Abandonaron también hace muy poco, espero que siga sobreviviendo ahí, un cuyi, que estamos viendo la gestión para poder rescatarlo, porque si no va a ser cazado por los perros. Y también la responsabilidad, por favor, con sus mascotas, no llevarlas al humedal, y no abandonar perros. Los perros son muy, muy dañinos en las áreas silvestres, así que, bueno, eso, y agradecer el espacio también para poder difundir nuestros proyectos. Uf, Gracias, Roberto. un llamado, sí. Yo quizás voy a meter un poquito las patas, pero creo que las cosas hay que decirlas tal cual son. Generalmente cuando vemos estos espacios naturales que están con basura, o donde vemos a una persona que está lavando algo, ¿cierto?, en un cuerpo de agua, y uno cree que lo está contaminando y que eso se va a destruir, va a desaparecer, qué sé yo, o vemos un par de perros que están transitando, claro, uno los asocia a una amenaza, que hay que erradicarlas, como decía Daisy, son importantes, pero hay un montón de otras fuentes de presión, muchas veces muy silenciosas, ¿cierto? Que incluso no tenemos información como para poder detectar o caracterizar bien cuál es el impacto real que producen, que tiene un efecto tremendo. Ustedes ven a espaldas mías, atrás, un humedal altondino, Salar de Tara, ¿cierto? Que ha presentado una disminución de sus espejos lacustres este último tiempo. En ese lugar no se extrae agua. A lo mejor aquí estamos evidenciando algún efecto en el régimen de recarga de ese acuífero, asociado probablemente quizás a cambios globales, cambios en la temperatura, un impacto antrópico indirecto asociado al cambio climático. En otros humedales, paseamos por esos lugares, ¿cierto?, vecinos, y detectamos que un camión aljibe está sacando agua. Y alrededor de su humedal hay 5, 6, 10 pozos de extracción de agua que están bombeando constantemente agua. Eso tiene un impacto tremendo. Claro, eso está evaluado ambientalmente y nuestra normativa permite que esas actividades se desarrollen si es que el impacto significativo es mitigado, compensado o reparado. Entonces, nuestro modelo de intervención y uso de los recursos naturales hay que repensarlo. Hay que repensarlo para poder cuidar y preservar estos ecosistemas tan maravillosos para las generaciones futuras, para mis hijas. Yo creo que mis hijas disfruten del humedal de Chimba. Yo creo que mis hijas conozcan el Salar de Tara, como yo lo conozco, como lo han conocido durante cientos y miles de años las comunidades que allí las habitan. Entonces, ese modelo extractivista es el que hay que pensarlo mejor. Estamos sacando salmuera por metros cúbicos, millones de metros cúbicos. Eso tiene un efecto sobre el Salar de Atacama y la microbiota que le preocupa a Manuel, ¿cierto? Y que nos preocupa a todas y a todos. Entonces yo creo que sí está bien, hacemos un llamado a que la ciudadanía tenga un comportamiento más adecuado con esos ecosistemas, perfecto, muy bien, pero tenemos que hacernos cargo también de esas otras fuentes de presión, y esa es la tarea más difícil y compleja, porque como dije en un principio, se ponen en la balanza, ¿cierto?, las vocaciones del territorio, y muchas veces la conservación pasa a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Eso es. Espero no haber metido mucho las patas con la intervención.
No, Roberto, muchas gracias en realidad por la honestidad. Yo creo que es sumamente importante y estamos en tiempo en que en realidad se valora muchísimo hablar las cosas como son y es justamente necesitamos que la población, ¿no? La ciudadanía eh, es- se informe, sepa de realmente, conozca lo que tenemos. Ya ha quedado de manifiesto de que es la ciudadanía la que presiona. Yo creo que por mucho tiempo todo lo que es educación ambiental, la divulgación científica, se pensó para la comunidad educativa. Y yo creo que es hacia todos los segmentos. O sea, ahora sí, sí, se entiende así, pero nos demoramos muchísimo. Yo creo que ahí dentro de todos los segmentos están las autoridades también. O sea, muchas veces no se conoce lamentablemente y por eso que es importante eh, este tipo, digamos, de iniciativa abierta a público general, pero también se pueden hacer, digamos, cerrados para autoridades, pedirnos que se escuche lo que hay y con la real, digamos, el real impacto que generamos nosotros. O sea, cualquier comunidad o poblaciones en la naturaleza es como una orquesta. O sea, realmente armoniosamente funcionan. Entramos nosotros y es donde queda la embarrada. Y tenemos que tratar de ir aprendiendo eso y ir tomando conciencia. Así que nada, o sea, para no seguir, estamos súper pasados, ocurre lo mismo. Yo creo que este tema es muy, muy relevante y sobre todo en el marco de lo que nos propusimos, ¿no? Como la celebración del Día de la Biodiversidad, también del patrimonio, como lo decía al inicio, agradecer a todos los que se conectaron y agradecerle a ustedes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. A lo mejor Felipe va a repetir los agradecimientos por acompañarnos y por estas excelentes presentaciones, como lo decía Alberto Rivera. Un saludo a todos los que se conectaron y también agradecer a nuestra intérprete Mónica, que está ahí, la Melis, por su valiosa interpretación en lengua de señas. Así que eso, Felipe, para cerrar la actividad, muchísimas gracias y podemos seguir mucho, mucho más, así que se pueden venir muchas más actividades. Muchas gracias, Gladys, y a todas y todos quienes asistieron. Perdón, Felipe. Sí, no, seguir agradeciendo a las personas que nos están viendo en Facebook, que si se conectaron más tarde, recuerden que esto apenas terminamos, queda disponible. Si quieren compartirlos con sus amigos, no hay problema. Si tienen algún amigo, conocido, familiar que no tenga Facebook, siempre subimos estos videos a nuestro canal de YouTube. Así que revisando nuestro Facebook pueden encontrar nuestro canal de YouTube y ahí compartirlo. Desde ya los dejamos invitados a, si tienen ganas de más charla pública, al próximo martes 25 de mayo con nuestra charla pública de este mes, que se trata sobre patrimonio regional, una mirada desde escolares de la región de Antofagasta. Nos pueden revisar nuestro Facebook para revisar todos los más detalles y desde ya los dejamos invitados. Una vez nuevamente, muchas gracias Daisy y a Roberto. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.